El agotamiento mental y físico ha tenido un aumento a nivel mundial a causa de la pandemia, sumando además una gran demanda en consultas psicológicas. Este fenómeno fue denominado por la Organización Mundial de la Salud como fatiga pandémica, un cansancio provocado por el confinamiento, el constante estado de hipervigilancia y las consecuencias del coronavirus en la salud mental. Vamos a profundizar en esta situación. Estamos junto a Sergio González, psicólogo, antropólogo y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es esta fatiga pandémica? ¿Cómo poder entenderla y las señales cuando ya estamos en esta condición? En realidad la fatiga pandémica corresponde a un conjunto de sintomatología en la cual, si tuviéramos que definir cuál es lo central, yo diría que son dos elementos fundamentales. Primero, la sensación de agobio, de sentir agobio, que no somos dueños de nuestro propio tiempo, de nuestra propia vida. Podríamos decir, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 semanas más. No podemos planificar mucho más allá de esas 2 semanas. Y por otro lado, la sensación de incertidumbre, de incerteza, de la posibilidad de poder tener, como decía, control sobre la propia realidad. En ese sentido, el agobio del confinamiento implica de alguna manera una situación de estrés, como decías tú, un estado de vigilancia, de alerta, de estar sobre reaccionando sobre estímulos que sentimos como una amenaza. ¿En qué puede derivar esta condición? Porque finalmente todos estamos expuestos a esto, a tener esta hipervigilancia, a la incertidumbre sobre el año, sobre las semanas, sobre los días, a la pérdida de restricción de libertad también. ¿En qué puede quedar esto? ¿O cuáles son la sintomatología que podría? ¿Ansiedad, cansancio? Algo que hemos hablado mucho durante el 2020 también. Sí, mira, si tuviéramos que decirlo en una sola palabra, tendríamos que decir la situación de estrés. Ya. ¿Qué significa el estrés? El estrés significa sentirse que no tengo el dominio sobre las diferentes condiciones o características que afectan mi vida cotidiana. Esa pérdida de control sobre la vida cotidiana, sobre el manejo de nuestro propio tiempo, sobre las posibilidades de realizar las actividades a las cuales hemos estado acostumbrados y que de alguna manera nos entregan una cierta rutina y un control de esa rutina. Esa situación de estrés, esta lógica de tener estresores que nos están dando esta sensación de agobio, esta sensación de incerteza, de incertidumbre, podríamos decir, es lo que estaría afectando nuestra salud mental. De alguna manera la salud mental de las personas en estos momentos está entre paréntesis, está en una afectación muy clara, y en ese sentido es importante tener claro que es importante contar con elementos que nos ayuden a salir de esta lógica del aislamiento. La distancia física no significa distancia psicológica ni distancia social. Debemos estar conectados con nuestros familiares, con nuestros amigos, que es una manera de contar con recursos psicológicos, afectivos, emocionales, que nos ayuden a paliar esta situación de aislamiento físico. De confinamiento. Sí, claro. Hay un tema interesante también acá cuando hablamos de esta fatiga pandémica, que si uno empieza a escuchar, Sergio, lo que tú nos vas comentando, todos de alguna manera la tenemos. De aquí ya después de un año, 2020, todos tenemos algo de fatiga pandémica y tratamos de alguna manera de ir conviviendo con ella. Pero pensaba algo también en tu análisis de que tiene mucho que ver también con lo que se ha hablado desde la autoridad sanitaria con respecto a cuando las personas bajan los brazos, cuando el autocuidado se vuelve un poco más laxo, más relativo. Tiene mucho que ver con esto también, cuando hablamos de cansancio, de una situación que se extendió durante todo un año y con la incertidumbre de que el 2021 va a ser relativamente igual, digamos. Bueno, ese es el gran problema que no podríamos decir en esta pérdida de control de nuestra propia cotidianidad, esto de no poder ver la luz al final del túnel, ¿no? Esa es una sensación de un gran agobio, de una gran incerteza, de una gran incertidumbre. Pero tendríamos que decir dos cosas también, porque hay que hablar sobre recursos que tenemos. Hemos aprendido a vivir en el confinamiento. Después de 10 meses, prácticamente ya va a ser un año que estamos en esta situación de aislamiento físico, de confinamiento, muchas personas en teletrabajo, etcétera. Después de haber pasado un periodo muy crítico,
en el cual sorpresivamente tuvimos que entrar en estas condiciones tan adversas, de alguna manera ya tenemos un aprendizaje, ya tenemos alguna historia biográfica que nos ha ayudado a generar nuestros propios mecanismos de paliativos a la situación que estamos. Te pongo el caso, en la familia se aprende ya a convivir en términos de los espacios reducidos, a la posibilidad de tener rutinas de encuentro, de convivencia. Fíjate un aspecto positivo. Los estudios, pequeños estudios que se han hecho hasta la fecha, nos muestran, por ejemplo, que niños y niñas dicen que han recuperado a sus padres, que tienen la posibilidad de estar más con sus padres. Quiero plantear ese hecho para poner también un aspecto positivo dentro de esta situación tan negativa en la cual nos encontramos. Claro, no todo es tan malo. Uno puede buscar algunas cosas positivas que han dejado este año de pandemia, de confinamiento, de readecuar las rutinas y la vida para también poder sobrellevar lo que viene el 2021, digamos. Y creo que también un punto súper relevante, ya hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay un reacondicionamiento de nuestras rutinas diarias. De hecho, muchos estudios dicen que cuando se dé por pasada, digamos, esta pandemia, cuando ya haya una inmunidad de rebaño, como se denomina, igualmente van a haber conductas de nosotros que van a ser distintas. Así es, piensa tú en el mundo del trabajo. Sí. Prácticamente en todo el sector servicio, en el sector de los profesionales intermedios, prácticamente podríamos decir, como han dicho varios analistas, el siglo XXI se nos adelantó a propósito del COVID. En el teletrabajo vamos a tener formas de trabajo mixta, presencial y trabajo remoto, como una forma habitual pasada la pandemia, en la cual prácticamente habremos aprendido y a economizar también parte de los tiempos de los traslados a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de conectarnos dentro de los ambientes laborales. Es un aprendizaje que estamos teniendo, podríamos decir, dentro de una situación muy estresante, pero es un aprendizaje que en positivo nos va a ayudar a generar nuevas formas de conectarnos en nuestros ambientes laborales. Sergio, en esa mirada, ¿qué opinas tú de este permiso de vacaciones? Que de hecho, cuando se presentó por parte del Ministerio de Salud, de las autoridades de gobierno, el ministro París dijo es necesario que las personas descansen luego de un año tan agobiante que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. De hecho, es lo que estamos hablando. ¿Qué opinas tú de este permiso de vacaciones? ¿Es efectivamente necesario desconectarse un par de semanas con todos los protocolos, con todos los cuidados, pero para poder enfrentar de mejor manera este nuevo año? Estoy diciendo algo de perogrullo, porque con pandemia o sin pandemia siempre las vacaciones ayudan, pero creo que ahora tienen un contexto completamente distinto. Así es, en realidad tu pregunta tiene una respuesta de contexto y la respuesta tiene que estar de acuerdo a lo que es la situación y el avance de los indicadores que impliquen reforzar las conductas de autocuidado y cuidado colectivo. Hoy día el problema que nosotros tenemos con los permisos de vacaciones es que las personas se movilizan de las diferentes grandes ciudades del país a zonas que concentran el esparcimiento, ¿no? Es decir, los traslados los hacemos a balnearios o a zonas semirurales o rurales en las cuales se produce una concentración que es tremendamente peligrosa porque no se cuenta con los servicios sanitarios suficientes en caso de requerirlo, de tener de ese apoyo, ¿no?, frente a una situación de explosión de contagio. En ese sentido, la respuesta está dentro de la incerteza y la incertidumbre que estamos. Necesitamos vacaciones, necesitamos esparcimiento, necesitamos de alguna manera desconectarnos de una situación tan agobiante como la que tenemos, pero al mismo tiempo la concentración de población en balnearios o en zonas en las cuales no se cuente con los suficientes servicios sanitarios, sobrecargarlos puede ser tremendamente peligroso. De todas maneras, eso para las personas que van a poder viajar, salir de sus casas. Hay personas que por distintas razones no van a poder hacerlo, sin embargo se van a tomar unos días del trabajo, por ejemplo, ya sea por un tema económico o por un tema de comuna en fase 1 de cuarentena. Esos son los casos que se están dando. ¿Qué se puede hacer con esas personas, Sergio? Que quieren desconectarse, pero finalmente viven en esta rutina y el concepto de vacaciones en la casa se hace algo complicado.
Mira, es una posibilidad. Hemos aprendido, hemos tenido que reinventarnos todos. Y hoy día también vamos a tener que reinventar las vacaciones, que es lo que entendemos como una situación básica de vacaciones. El cortar con las rutinas habituales, la desconexión del trabajo, el pasar a tener otro tipo de actividades y realizar otro tipo de encuentro social, familiar, con amigos, de manera en tal que salgamos de podríamos decir, de esa lógica que nos atrapa dentro de tiempos de sobrecarga, sobre todo lo laboral. Hoy día uno de los peligros del teletrabajo ha sido justamente esta conexión permanente, esta Claro. lógica de estar en 24/7, estar siempre disponible, siempre conectado. Eso es lo que hay que evitar. Vamos a inventar vacaciones para quienes no puedan salir de sus hogares, de sus domicilios. Vamos a tener que inventar nuevas actividades, nuevas rutinas, nuevos ritos al interior del hogar, dentro del grupo familiar. Es un aprendizaje que vamos a tener que hacer porque en realidad el contexto y las noticias no son positivas para lo que viene en febrero o marzo. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muy importante este tema. La salud mental es clave también en este contexto de crisis sanitaria, así que a tener mucho ojo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Buen día.